Buenos días, hermanos. Después de la adoración que escuchamos, interpretada por los hermanos, entramos en sus casas nuevamente. Estamos en la iglesia reunidos. Gracias por abrir los hogares, las familias, y también para aquellos que están lejos, están en otros países. Enviamos nuestros saludos, las bendiciones del Señor, y también a aquellas iglesias que puede llegar ese mensaje. Estamos orando para que en este tiempo Dios sea el Señor de nuestras vidas y nos bendiga. Esta mañana me acompaña Adrián Velázquez, un hermanazo de la iglesia, muy fiel. Ahora nos va a contar unas cosas y va a contar cómo aceptó el Señor y todo, pero algo más que eso queremos compartir con todos nuestros hermanos y aquellos también que no nos conocen también, lo que Dios puede llegar a hacer en este tiempo. Hace un tiempo atrás estuvimos charlando con Adrián. Adrián, vas a compartir con los hermanos lo que Dios está haciendo. Así que buen día, Adrián. Buen culto, buen tiempo. Gracias por venir, por tu tiempo. Sabemos que valoramos este tiempo y también los hermanos sin duda van a valorar todo lo que el Señor hace en vos. Bueno, Adrián, ¿cómo estás primero? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, saludo a la iglesia, contento de estar esta mañana acá, bueno, tratando de escuchar este culto que vas a dar y por ahí contar un poco la vivencia que uno tiene hace poco que uno está en el camino del Señor y me gustaría contar los cambios, ¿cierto?, que el Señor hizo en mi vida, y bueno, y que este mensaje, como dijiste recién, llegue a todos lados y que sea por sobre todas las cosas de bendición, ¿cierto?, para que sea un mensaje claro y sabemos que es palabra del Señor. Así que estoy agradecido por la invitación y un saludo grande a la iglesia, que aunque estamos en tiempos complicados, que no nos podemos congregar, siempre estamos en manos del Señor. Bien, mira, muchos hermanos, mucha gente habla y dice que no podemos congregarnos, pero somos muy parecidos a la iglesia del primer siglo, cuando apenas surgió la iglesia después de que el Señor fuera al cielo con los apóstoles. Ellos se congregaban muy parecidos a nosotros. Adrián, contanos, ¿cuánto tiempo conoces al Señor? Mira, yo hace que conozco al Señor 2 años, más o menos. Yo empecé en la iglesia en 2018 por mi esposa, Jessica. Fue una situación bastante complicada. Por ahí no era la mejor relación que teníamos con mi esposa y estábamos en una situación difícil de pareja, ¿cierto? Y bueno, y un día se ve que el Señor llamó a su puerta, me llamó a mí y me dijo que si queríamos salvar nuestro matrimonio, nuestra familia, la única forma de hacerlo era mediante la iglesia, mediante el Señor. Y bueno, ella me llevó a la iglesia y agradecido estoy en la iglesia hace 2 años y bueno, conocí al Señor justo un domingo 17 de junio. Justo ese día era el Día del Padre. Bueno, me voy a acordar porque me llevó Bárbara con su esposo Rubén Alue, que bueno, Rubén fue uno de mis primeros maestros, ¿cierto?, de los discipulados y bueno, con ellos conocí al Señor y ahí conocí al pastor Rubén. Y bueno, así fue que conocí al Señor. Y ahí empecé mi vida cristiana, muy joven ahora, pero bueno, tuve una vida bastante apartada, ¿cierto?, del camino del Señor y bueno, me di cuenta que la vida que estoy viviendo ahora es la que uno hubiera querido siempre. Bien. Así que bueno, 2 años ya que conocí al Señor y creo que fue la experiencia más maravillosa que pude haber vivido. Bien, Adrián, qué lindo lo que el Señor hace, y sin dudas hay muchos que nos están viendo y muchos hermanos también pasaron, y nosotros todos pasamos nuestros tiempos difíciles, y Dios siempre estuvo extendió las manos a nosotros, y también hubo hermanos o personas que nos ayudaron a esto. Adrián, esos días estuvimos hablando con vos un poco todo lo que has pasado con tu mami, diría tu mamá, que partió a la eternidad.
Contanos en dos palabras. ¿Tu mamá era creyente, creía en Jesús? A ver, mi mamá sí, siempre creyó en Jesús, en Dios, o sea, a su forma. Ella era católica, iba a la iglesia, pero yo entiendo que decía católica por una cuestión de no saber, ¿cierto?, específicamente qué es cada relación. Sí tenía entendido que ella creía en Dios y en Jesús y a su modo ella nos inculcó eso, ¿cierto?, sin saber mucho realmente el camino del Señor, pero sí sabíamos que teníamos que creer y bueno, ella fue muy creyente, a su modo, a su modo fue creyente y bueno, y después cuando yo empecé en la iglesia evangélica, cristiana, bueno, em, empecé a tratar de que ella vea otros puntos por ahí que no estaban en conocimiento. Pero sí, ella era muy creyente, muy buena persona y por sobre todas las cosas muy trabajadora. Bien. Y vos estabas seguro que si ella, bueno, ella se enfermó, ¿no? Se enfermó en los últimos tiempos, ¿no? Y Ella le fue enfermó, mal su sí, salud. perdón. No, ella se enfermó, estuvo mal de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si vos sospechabas o no que ella podía llegar a partir de este mundo. Y vos estabas seguro que ella tenía a Jesús en su corazón o cómo fue el proceso ese. A ver, yo estaba seguro que ella creía en Jesús, pero muchas de las personas dicen creer en Jesús, pero realmente tenemos que hacer la voluntad que Jesús quiere que hagamos, ¿cierto? Entonces, de mi humilde lado, traté en esos tiempos que ella me enfermó, realmente empezó medio nada complicado, una infección en los pulmones, o sea, no parecía nada raro porque había dejado de fumar hace poco y ella fumó toda la vida y evidentemente se le complicó un poco y bueno, eso trajo otras complicaciones en otros órganos y cuando tuvo los problemas de los riñones, ahí empecé a sospechar que mm, estaba la posibilidad, porque hablando con los médicos, estaba bien delicada de salud, ¿cierto? Y a su edad que tenía, 69, no era una persona muy grande que digamos, pero ya era una persona bastante mayor y con sus achaques, ¿cierto?, de la vida, se le complicó, tuvo un cuadro generalizado y bueno, empezó con las diálisis y no resistió. Es así, eso fue lo que hablé un poco con el médico. Bien, y mira, vos fuiste la persona que de hecho tu hermana también, y algunos más que te ayudaron, pero fuiste la persona que estuviste con ella cerca, ¿no? ¿En qué sentido vos le ayudaste espiritualmente sus últimos pasos por esta vida, por esta tierra? Bueno, eso fue muy interesante. Sí, ella estaba delicada, pero ella me dijo, yo quiero ir a tu iglesia porque yo conocí un médico cristiano. Me dice, el primer médico que me vino a ver era cristiano y él oró por mí y me dice, y yo entendí lo que era aceptar a Cristo en el corazón. Cuando me dijo eso, yo dije, esto es obra del Señor. Y se da la casualidad que justo me llamó a mí contándome con una emoción que, bueno, que me emociona por la situación, ¿cierto? Y a partir de ahí, el médico empezó a hablar conmigo y más allá de hablar de lo delicada que estaba, él contaba con gran emoción cómo ella había aceptado al Señor y cómo había vivido esa relación en tan corto tiempo. Mm. Entonces, bueno, yo empecé a hablar con mis hermanos y traté de lo poquito que yo conozco, traté de poner esa semilla que diga, bueno, chicos, compremos una Biblia, que a mamá le gusta que lean la Biblia. Nosotros somos 5 hermanos, entonces Liana lee un ratito, después va Daniel y lee otro poquito, después voy yo. Y bueno, se armó como unas ramificaciones que todos leíamos un poquito, nos llamaban por teléfono y decíamos, mami está con la Biblia. Y en un momento se dio una situación muy especial. Al lado había una señora, bastante mayor, también bastante complicada, y me dice, y le dice a mi mamá, mira, yo soy católica, pero me encantan cómo ustedes leen la Biblia y quiero que me la lean también. Entonces vos decís, es algo maravilloso. Y dice, y yo tengo en el teléfono, dice, esta señora, yo tengo música, y tengo música de Dios, y podemos escuchar. Bueno, eso me acuerdo que era un sábado, el último sábado que yo hablé con ella. Bueno, pusieron música cristiana, empezaron a hacer alabanzas, a levantar los brazos, que mi mamá estaba bastante delicada, pero mi hermana me mandó un video, cómo cantaban, y fue maravilloso ver ese momento.
y lo que el Señor hizo ahí en ese instante, la verdad que uno lo cuenta y no deja de sorprenderse, ¿no? Qué bueno. Y después fue empeorando y bueno, el Señor se la llevó. Bueno, ¿y cómo sintieron ustedes, cómo pasaron ese tramo que ella partió hoy con vemos que muchas personas que parten o despiden a sus familiares y con tanta dificultad como es hoy, una muerte, bueno, ella no tuvo ese problema de estar solitaria, pero ustedes fueron al cementerio y la despidieron como pudieron. ¿Qué sintieron ustedes como hijos de Dios? A ver, sí, en uno de los últimos días ya estaba bastante delicada, ya en un momento no despertó, pero el día anterior ella me había contado a mi hermana, que una persona toda vestida de blanco y con la cara iluminada se sentaba al lado de ella y la cuidaba. Y es muy fuerte contarlo, ¿cierto? Porque entonces el doctor dice que le contaba que eran los ángeles que estaban cuidándola. Entonces yo estoy tranquila porque acá se sienta mi amigo y me queda acá y me cuida y es tan fuerte el olor resplandeciente que tiene que yo me duermo enseguida, pero me duermo tranquila, me duermo en paz. Entonces yo traté de explicarle a mis hermanos qué es lo que yo entendía por ese mensaje. De hecho, lamentablemente cuando falleció, que no nuestras complicaciones, ¿cierto? Por la pandemia y demás, está todo bastante restringido, ¿cierto? Con el tema de los velatorios y demás. Entonces nos dejaron verla una hora, un ratito. Ella había pedido que hace mucho que quería que la cremaran y que sus cenizas fueran esparcidas donde ella había nacido. Era un pedido de ella, ¿cierto? Pero hay algo puntual que vimos con mis hermanos y con la poquita gente que pudo asistir, porque de hecho no se podía tampoco permitir tanta cantidad de gente. Ella, cuando está en el cajón, el último despido que le hacemos, ella tiene en su cara, refleja una paz y una felicidad que es difícil describirla. Yo decía, bueno, ojalá pudiera haber sacado una foto, obviamente que no quedaba bien, ¿cierto? Pero uno se da cuenta cuando una persona descansa y se va en paz, y cuando una persona por ahí descansa o se va mal, ¿cierto? Con algún remordimiento, pero esta persona, mi mamá, reflejaba todo lo contrario, o sea, era una sonrisa dibujada en su cara, y yo creo que mis hermanos, más allá del dolor, ¿cierto? La situación, y obviamente que todavía, ayer se cumplió un mes Qué de mi mamá. bárbaro, qué bárbaro. Entre medio fue el cumpleaños, el 17 de agosto fue el cumpleaños de ella, todo muy, muy junto, ¿cierto? Pero mis hermanos, con gozo y con alegría, vimos la cara de ella y para nosotros fue la tristeza de la partida físicamente, pero sabemos que a dónde está descansando ahora. Y bueno, eso fue un poco, ¿cierto? Eh, la obra de Dios que puso al médico ahí, justamente cristiano, y bueno, este, fue impresionante. Qué lindo, Adrián. Ese mes entero estuvimos predicando sobre el reino de Dios entre nosotros y el reino de Dios en la realidad de cada día. Ahora fíjense cómo es el reino de Dios, que te pone un médico cristiano, te pone otro enfermo para que puedas predicar, y tu mamá misma también estaba firme en el Señor, con paz, y seguramente están haciendo ese proceso de duelo pero con el Señor. Ese mismo Señor que le acompañó a tu mamá va a estar acompañando a vos, tu hermana, toda la familia, y un día nos reencontraremos todos con ella. Claro Eh, que sí. bueno, esta es la esperanza más grande. Adrián, qué tremendo, ¿no? ¿Qué dirías vos a tus amigos hoy respecto a la vida, a Dios? ¿Qué consejo le darías? A ver, una pregunta difícil, me hiciste, pero voy a tratar de responderla por el testimonio que yo tengo en mi vida particular. Eh, yo digo que uno pensaba lo que vivía en su momento era la vida que uno quería, y cuando encontró la realidad del camino del Señor, no hay muchas opciones. Es el único camino y entras a investigar y entras a leer la Biblia y ver las maravillas las maravillas que hay, ¿cierto? Y lo que se predica en la palabra y es la salvación nuestra. Este, como vos decís, sí, estamos haciendo un duelo muy grande por la partida de mi mamá físicamente, pero todos sentimos que la tenemos con nosotros porque está descansando en los brazos del Señor.
En un momento Freddy Cal me mandó unos versículos, yo le agradezco, y Silvana me mandó uno también muy lindo, Silvana que nos está dando ahora unas clases, y si vos me permitían, a mí me gustaría leerlo, si se Dale, puede en dale. otro momento. Sí, Bueno, está en Primera de Tesalonicenses 4:13. sí. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no afrentezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Silvana me dijo, y yo me acuerdo patente, y creo así, que los cristianos no mueren, sino que duermen con Jesús Mm, en su brazo. Y mi mensaje es este, es la esperanza de que la esperanza está en Cristo Jesús. No hay bien. otra esperanza, es la salvación y es el camino que tenemos que seguir. En mí hizo maravillas en mi vida y yo te puedo asegurar que podríamos hacer un libro con lo por ahí mal que fue mi vida por ignorancia y por no saber. Pero lo que estoy viviendo hoy en día, lo que hizo en mi vida y haberme casado con la mujer que amo, haberme bautizado como me bauticé, mi mamá haber estado en el bautismo, yo creo que en tan poco tiempo solamente el Señor hace esa obra y la obra es siempre tener los ojos, a pesar de la pandemia, de la situación y de las dificultades que estamos viviendo, porque estamos bastante complicados. Pero sí sé que la mirada apunta siempre al Señor. Claro. Ese es mi humilde mensaje, por así Bien, decirlo. bien, bien. Qué lindo, un mensaje que Adrián nos está dando, mensaje de esperanza para esta tierra y para el más allá también. Va este mensaje a aquellos que están pasando difícil o quizás tienen un ser querido enfermo o quizás algunos que han perdido. Es un mensaje de consolación. Así que le vamos a despedir a Adrián con un aplauso, podríamos decir, Virtual. para que el Señor te bendiga mucho. Y bueno, seguramente la iglesia también está aplaudiendo ahora por todo lo que el Señor hizo. Y así que bueno, y vamos a tener el mensaje de esta mañana en torno de lo que Dios hizo. Así que gracias, Adrián, que el Señor te bendiga mucho. Un beso a tu familia, a Jessica, y bueno, gracias por confortarnos a nosotros. Pablo, gracias por la invitación. Que Dios lo bendiga a los hermanos de la iglesia y bueno, esperamos por tu mensaje. Sí, sabemos que viene de parte del Señor y bueno, vos que lo contás también, que sea una bendición para todos. Y bueno, gracias por la invitación y por contar lo que mi mamá hubiera querido contar. Ella me dijo que cuando se recuperaba iba a ir a la iglesia, iba a venir a nuestra iglesia y quería contar. Así que en cierta forma estoy contando lo que ella hubiera querido contar y bueno, estoy agradecido por poder compartirlo y haberme dado este momento. Pablo, muchas gracias, muchas Gracias, Adrián, bendiciones. gracias. Esperamos por tu mensaje. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, en el sentido figurado, en la iglesia bajaría del púlpito, Adrián, y acá estamos. Bueno, hermanos, quisiera darles una reflexión corta. El reino de Dios desplegado en Jesús, el Mesías. Hemos predicado todo el mes el reino de Dios y la realidad, etcétera, etcétera. Y en esta mañana quisiera compartir un versículo muy interesante donde Jesús mismo lee a la promesa que se cumplió en él, escrito por el profeta Isaías. Jesús en Nazaret, una pequeña ciudad de aquellos tiempos, unos 200 personas, hoy tendrá unos 180,000. Bueno, hay una pequeña aldea, muy pequeña, chiquita, una aldea hecha por los protestantes, y hace una réplica de lo que eran 4 cuadras, de lo que era una Nazaret de aquel tiempo. Los judíos lo llaman Nazar en esta ocasión. Bueno, un pequeño lugar, una pequeña sinagoga chiquita con unas 30 personas, y dice la palabra que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 2, versículo 14 al 21, y se extendió su fama por toda aquella región, y enseñaba en las sinagogas, y todos los admiraban,
Y fue a Nazaret, donde se había criado. Un sábado y entró a la sinagoga, como era de costumbre, y se levantó a hacer la lectura. Y entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego enrolló el libro y se devolvió al ayudante y se sentó, y todos quedaron, los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en la presencia de ustedes. Es muy interesante ese texto. Podríamos decir, llegó el tiempo del Mesías. Jesús inaugura un tiempo donde todo el poder de Dios se realiza en el Mesías, y Jesús sigue haciendo su obra hoy, porque Él ha muerto, ha resucitado, ha ascendido y está en el Espíritu de Dios. Es Dios en acción, Jesús bendiciendo nuestra vida. Lo que decía Adrián recién, Dios sigue haciendo sus cosas. Dice el mismo Isaías que Él dice: me ha enviado a sanar corazones. Vivimos una sociedad de grandes dificultades. Isaías 61, versículo 1b, la última parte del 1 en adelante hasta el versículo 4. Nos podemos encontrar que Jesús relee este versículo, pero en Jesús se cumple también este versículo. Y dice: a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar los que están de duelo, a confortar los dolientes de Sión. Me ha enviado darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán sus ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y escombros de muchas generaciones. ¡Qué hermoso! En estos días no hace falta ser un científico para darse cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo. No hace falta conocer mucho. Desde un niño, desde un grande, de un adolescente puede darse cuenta que vivimos un mundo muy convulsionado, desesperanzado y con grandes interrogantes sin poder contestar. Como decía un economista argentino, estábamos mal y se nos cayó un piano encima. Es muy gracioso, risueño, una cosa así, pero estábamos con problemas y se nos cae algo encima. En ese orden hay una conmoción mundial, sanitaria, dramas económicos, enfermedades, pérdida de seres queridos, desempleos, confusiones, transformaciones, pronósticos bastante reservados. Y esto encierra, este pasaje que hemos leído, encierra una promesa. No es un pasaje que termina diciendo todo se acaba, sino que hay una promesa. Y Jesús habla en clave. Y Jesús comienza a decir, en primer lugar, está ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para una misión especial. Leyendo un comentarista, Scott Cunningham, de un diccionario, él decía que la palabra unción va para muchas religiones, pero en este caso, Jesús, en el sentido de Jesús, la palabra ungido es para sanar toda la dolencia y enfermedad, es para sanar aquellas cosas que es el producto de la maldad de un mundo caído. La unción también es una consagración para tener a Dios presente en todo momento. Dios está presente. Entonces Dios unge a Jesucristo para dar no solo el mensaje, para darnos esa presencia. Y por otro lado, esa presencia nos da poder y protección para todas las cosas. Y esta unción de Jesús también es una ordenación para asignar
responsabilidad. Hemos visto en Adrián la responsabilidad de conducir a su mamá hasta los pies de Jesús, llevarles. Nuestro deber es que todos puedan conocer el mensaje de Jesucristo. Y hay tres cosas en una sola palabra, pero esas tres cosas nos dan tres promesas, más que promesas, nos dan algunas ideas muy interesantes que quisiera hablar. Yo las llamaría 5 grandes cumplimientos más un plus de Isaías. Jesús dice anunciar las buenas nuevas a los pobres. Jesús, los mensajes que recibimos son bastante desalentadores, desaterradores, aterradores, desgastantes, deprimentes, no queremos escuchar. Pero nosotros, el Señor nos da una buena noticia. Al abrir nuestros televisores, en internet, no vemos buenas noticias. Jesús nos da una buena noticia. Los pobres significan que habrá tiempos difíciles. Muchos vaticinan que después de la peste viene el hambre. No sabemos, Dios quiera que el mundo no pase un tiempo peor del que estamos. Pero sabemos que los pobres significa hambre, pero hambre de muchas cosas. Hambre de comida, hambre de justicia, hambre de sed, hambre de saciar necesidades y hambre espiritual. Y esto es lo que estamos viendo. Eso estamos viendo y veíamos recién escuchar a Adrián. El hambre es tan grande en este caso que encontramos que Jesús está entre nosotros y Él quiere bendecir. Les quiero contar un breve testimonio corto. Hace 2 semanas atrás tuve una clase virtual hacia la República, hacia nuestros vecinos, hermanos chilenos. 2 grupos, uno de Santiago y uno de Linares, cerca. Y yo estaba dando historia del cristianismo, imagínense. No estaba dando nada atractivo, quizás algunos dirían. Lo hacíamos atractivo, por supuesto. Bueno, y cuando terminé de dar la clase, eran 6 horas de clase, imagínense, con algunos cuartos intermedios para que vayan a tomar un cafecito, y yo también me estiraba un poco. Y cuando terminé la clase, dije, di una clase más de historia, y bueno, los hermanos quedarán contentos, ellos tienen créditos, ellos están estudiando en el seminario. Pasaron los días, me llama uno de los directivos, y cuando estuvimos, antes de entrar a la clase, no podía entrar en mi Zoom. Los muchachos que entienden más, los millennials, que conocen mucho de redes, se darán en cuenta de lo complejo que es eso, lo que les voy a decir. Y el Zoom no me permitía grabar. Entre ellos, un muchacho me dice de allí, me dice, profe, no se preocupe, yo presto mi línea, así tenemos un tiempo sin problemas. Él me presta la línea, terminamos de dar clases, dije, grábamelo para pasarlo a la institución, etcétera, etcétera. Pasan. El día miércoles me comunica el director diciendo que una persona, ellos estaban en Santiago, en Linares, que es el centro de Chile, Chile es largo, una persona que estuvo buscando del Señor, seguramente pobre espiritualmente, buscando algún documental, no sé cómo hizo para entrar en el Zoom. El Zoom se entra con claves, el Zoom se entra con dificultades, cada uno tiene, bueno, no sé cómo esta persona que es del otro lado, estamos hablando de casi 2.000 kilómetros, Antofagasta, una persona que se enganchó con la clase, se engancha con la clase, mira toda la clase, y bueno, yo me despedí como profesor, ni sabía que esa persona estaba allí, pero los encargados del Zoom quedaron charlando con esa persona. Era una persona que no conocía al Señor. No conocía al Señor, pero estaba buscando de Dios, porque hay hambre y sed de Dios. Por eso Jesús viene a sanar, pero más que nada viene a dar ese mensaje a los pobres. Se quedaron charlando, presentaron a Jesucristo, le presentaron una iglesia en Antofagasta, y seguramente esta persona es nuestro hermano o hermana en este día. Un testimonio tremendo, milagroso
del Señor. Una cosa que solamente Dios puede hacer. Así que ese poder de Dios, esta unción de Dios está sobre Jesucristo, pero está sobre nosotros, sobre los medios, porque Dios trata de redimir el pueblo. La primer gran enseñanza. Segunda enseñanza muy interesante, libertad a los cautivos. Lucas ilustra que esto significa el medio del milagro de Jesús al liberar a un hombre poseído de los demonios o personas que quieren que las personas sufran en este caso. Pero mientras que no solemos creer en demonios hoy en día, a diario vemos muchos confrontados y con cuentos de comportamiento diabólico. Vemos cómo se comporta la sociedad, vemos cómo se comportan las personas. Muchas personas dicen tener problemas de dormir, problemas de pesadillas. Hay niños también atormentados. Nunca hubo en este tiempo. Jesús viene a libertad a los cautivos. Tercera enseñanza, vista a los ciegos. Jesús restaura la vista a los ciegos físicos, pero también restaura la vista de la gente orgullosa que cuando hace un banquete llama a los pobres, a los mancos, cojos, a los ciegos a su mesa. Su interés no se limita a ciertas personas, pero también incluye que el Señor restaura la vista espiritual para que podamos ver. Qué lindo que en esta mañana podamos abrir nuestros ojos hacia lo que el Señor quiere darnos. También, en cuarto lugar, algo interesante que nos alcanza hasta nosotros. El Señor dice, me ha ungido para pregonar el año agradable. Ese año hasta ahora viene hacia nosotros. Es una noticia muy linda que debe alegrar nuestros corazones. El año agradable del Señor sugiere que el tiempo no se limita a una situación. El Señor más que nunca abrió oportunidades hoy. Y encontramos por todos los lugares, rincones, posibilidades de hablar del Señor, de este reino que está inaugurado con Jesús. Tiene que ver con la eternidad también. Escuchábamos a Adrián recién cómo despidió a su mamá, y su mamá estaba lista para vivir acá, pero también estaba lista para el más allá. Y qué lindo tener este año agradable del Señor, en este tiempo de tanta dificultad, de poder acompañar a aquellos que pierden a sus familiares, aquellos que están en dificultades. Y le doy la perlita que Jesús no leyó, pero está en Isaías. Isaías es el libro que se cumple todo el cristianismo en Isaías. La perlita de Isaías dice, el profeta Isaías es un plus, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes. Me ha enviado a dar una corona en vez de cenizas. Vemos nuestros hermanos y amigos de Córdoba que se le ha quemado más de 50.000 hectáreas. Cenizas, se queda en cenizas. O los de Amazonas. Y esto va a tardar mucho en volver. Jesús reverdece lo que está en cenizas. Corona significa que bendición, aceite de alegría en vez de luto. Aceite significa sanidad, significa fiesta. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Aquellos que están desalentados hoy, aquellos que están sin vistas de trabajo, sin vistas de sostén, o están sostenidos por algo muy pequeño, o que algo que quizás el gobierno les puede dar, etcétera, etcétera. Hay una promesa muy grande para ustedes. El Señor se va a encargar de su familia, el Señor se va a encargar de tu trabajo. A la mesa de los hijos de Dios no le va a faltar nada. Por eso que queremos orar por ustedes en este caso. Y dice, también serán llamados robles de justicia. En un momento tan difícil, donde la justicia parece no existir, seremos como robles, hermanos fuertes en nuestra moral, en nuestra ética, en nuestra vida. Se puede ser justo. Plantío del Señor para mostrar gloria. Y reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán escombros de antaños. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Aquellos que están pasando por momentos difíciles,
encerrados en su casa, siempre las peleas son mayores, los hijos se confrontan unos con otros, nuestras esposas también se ponen a veces en dificultad, uno también se pone tenso y vibrante y a veces también fastidioso en ese tiempo. Pero, ¿saben una cosa? Esto es una pequeñez para nuestro Señor. Pero hay momentos donde la cosa es mucho más difícil, donde las dificultades de broncas, de rencor, de separaciones, esas cosas. Para todas estas cosas, Dios está presente en nuestros casos. El reino de Dios desplegado en el Mesías, en Jesús, está presente entre nosotros. Y Él ha ungido para hacer todo lo que hemos mencionado recién. Y le dejo una última promesa y después oramos. Estamos frente a una gran cosecha espiritual. Yo lo veo así. Mucha gente está necesitando del Señor. Una alumna ayer me dice, yo soy de la fuerza. Y me dice, estoy estudiando para terminar mi título porque es impresionante la cantidad de necesidades que hay entre los de la fuerza de nuestra seguridad. La fuerza dice que somos más de 200, entre ellos somos ya 25 como un grupo y queremos sostenernos, son 200 cristianos dentro de un pequeño radio. Pero todos ellos necesitan, ustedes ven un policía, como todos los niños quieren ser policía en su primer trabajo, vemos que también ellos necesitan del Señor. Va ese mensaje a los que son de la seguridad. Dios le está cuidando a ellos. Hoy no hay seguridad, salimos de nuestra casa, no sabemos cómo volvemos o qué nos puede llegar a pasar, con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Pero ¿saben una cosa? Esto nos hace abrir una oportunidad donde el mensaje de Cristo llega a todos los lugares. Estamos enfrente a una gran cosecha espiritual. Por lo tanto, quisiera terminar con una promesa del Señor retomada por Isaías otra vez. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, apocado o débil, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con venganza al enemigo, no otra cosa. La retribución de Dios vendrá mismo, Dios mismo vendrá, como dice Jesús. He aquí estoy, me ha ungido para eso. Dios lo salvará. Isaías capítulo 35, verso capítulo 3, verso 3 y 4. Quisiera terminar orando por aquellos que necesitan del Señor. Así como Adrián nos contó su testimonio, conté de las otras personas y de uno mismo que es un testimonio viviente. Cada día el Señor nos ayuda. Cada día que nos levantamos, nos despertamos, nos despegamos de nuestra almohada, decimos gracias Señor por este día. Gracias porque puedo ver el día. Pero también gracias porque, Señor, yo puedo también ver tus bendiciones. Gracias, Señor, porque puedo consolar. Y qué bueno que podamos consolar aquello. Gracias a Dios que en la medida que nuestras manos alcanzan podemos hacerlo. Pero lo más interesante es que el mensaje de Dios, cuando llega a la persona, hace su obra. Así que aquellos que nos están viendo por la fibra óptica, en su celular, en su computadora, o sea, donde sea, que el Señor pueda bendecir. El Señor pueda bendecir a aquellos hermanos que necesitan, aquellos chicos, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes, aquellos matrimonios, aquellos que están buscando trabajo, aquellos que tienen un familiar enfermo, aquellos que están sospechando de enfermedad. Hay una esperanza en Cristo. Jesús ha sido ungido. ¿Para qué? Para hablarnos, para sanar, para pregonar el mensaje, pero para anunciar el año agradable en nosotros. Darnos una vestidura, darnos fiesta en lugar de cenizas. Señor, en esta mañana, para algunos será tarde, bendecimos, Señor, sus vidas. Allí donde están, ya sea en Argentina, ya sean en otros países, ya sea en otras provincias, ya sea en Europa, sea en Estados Unidos, donde estás. La esperanza de Jesús se hace vigente porque el Señor inauguró un tiempo, un año agradable, y es el año no pronosticado por ningún hombre,
no pronosticado por aquellos que dicen que habrá paz y no hay paz, no pronosticado por aquellos que quieren quedar bien, aquellos agoreros, aquellos mentirosos. Tu palabra no miente, Dios tampoco miente. El Señor está con nosotros. Señor, bendice a aquellos que se aferran a esta palabra. Señor, que esta palabra caiga como el óleo en la herida y sane toda necesidad. Aquellas familias que están pasando por dificultades, aquellas personas solas que están pasando por dificultades, aquellos que buscan algún tipo de sentido a la vida. Señor, que puedas estar con ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos por acá, como decían los pastores en los días anteriores. Hay diferentes medios, por favor, tengan a bien avisar cualquier necesidad, sea por los teléfonos que haya o los hermanos que nos hagan saber por el celular de la iglesia o por los diferentes ministerios que hay. Dios está bendiciendo tanto los jóvenes, los niños, las actividades. Si usted tiene una necesidad también de alimentos o de cosas así, o sabe de alguien, hay hermanos que están trabajando, están esforzándose. La iglesia se convirtió en un verdadero lugar para el servicio, una mano extendida a aquellos que necesitan. Es Dios mismo que está haciendo esto. Y Dios ha levantado hermanos y los bendecimos, en este caso como Lorena, Marcelo, que están abiertos para bendecir. Pero también les recuerdo algo muy lindo, muy importante. La semana que viene es el primer domingo del mes, tenemos nuestra cena del Señor. Recuerden, ahí están las escuelas bíblicas que pueden encontrar en Zoom, están las reuniones normales que ustedes pueden encontrar, pero también tenemos en Zoom las 11:30. Ya el pastor Rubén lo va a direccionar con la identificación de la línea que vamos a usar y la clave también. 11:30, cena del Señor, no muchos minutos, 5 o 6 minutos, nos va a dirigir el pastor Osvaldo en la cena del Señor, así que preparen las cosas para que podamos estar. Es tan lindo ver los hermanos que se preparan para la cena del Señor, y vamos a compartir todos juntos, vamos a vernos las caras y vamos también a sonreírnos, saludar después entre todos, y después vamos a escuchar el mensaje de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y tengan una semana muy, pero muy bendecida por Dios, y que también puedan compartir, consolar a aquellos que lo necesitan. Que Dios les bendiga, les guarde. Un beso a todos y nos vemos prontito. Si podemos, el domingo que viene nos vemos por los medios, o si no, esperamos que pronto podamos estar en el Señor con seguridad de no enfermarnos y de poder estar bien. Que el Señor les guarde. Amén.